sentimiento es el que hay. En Play Radio su programa te enamorará. Cuando menos te lo esperes te sorprenderá, compartiendo sus momentos. Emociones, espectáculo y mil cosas más. Las mejores entrevistas de la actualidad. Magazine en la mañana busca su dial 107.7. Los sábados con Mar llegan hasta tu hogar. Ven a soñar. Los sábados con Mar te van a cautivar, porque en Play Radio tu mejor programa, siempre en la mañana. Si ya sabes lo que quieres escuchar, En Valencia todo aquí encontrarás. un programa cada sábado con Mar. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live. Buenos días, bienvenidos, bien hallada en esta mañana de sábado 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Hoy especialmente feliz estoy por estar aquí, porque ya sabéis que he faltado 3 semanas a esta cita a la que yo siempre he llegado puntual. Está claro que os voy a contar, ¿no?, que estamos viviendo unos momentos de dudas, de incertidumbres, unos momentos de mucho miedo. Pues hoy hemos pensado poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo hemos pensado que sería esa forma? Bueno, pues hoy no queremos hablar con políticos, ni con políticos que estamos sintiendo últimamente pues esas dudas, ¿no? Por no decir que nos mienten, ni con virólogos, ni con epidemiólogos. No, hoy hemos pensado en esos testimonios reales en primera persona. Esta semana, en el programa Los Sábados con Mar, es de ello de lo que vamos a hablar. Testimonios reales en primera persona. Yo os voy a contar el mío propio, es por ello que he faltado 3 semanas al programa, pero además van a compartir nuestra mesa relatándonos el suyo dos queridísimos compañeros que son Tony Gil, Zaonero, y José Ramón. Por supuesto, el programa lo vas a hacer siempre tú, así que esperamos también que nos cuentes el tuyo, como a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, con tus comentarios, enviándonos un WhatsApp al 637 60 89 90, un WhatsApp que puede ser escrito o de audio, o llamándonos en directo al 96 193 0004. Qué feliz estoy. Ya estoy en los sábados con Mar, sí, porque los sábados son con Mar, pero sería imposible los sábados sin él. Pero qué ganas, es que moría de ganas de decir buenos días, Vicente Alventosa. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Ana Mar, qué alegría tenerte aquí un sábado ya con nosotros. Estamos... De verdad, qué alegría. Cuando sonaba ahora I Will Survive, Gloria Ay, Gaynor, verdad, digo, ya dices, sí, lo estoy escuchando, esa música nos ha llevado, volvemos diferentes, volvemos con más restricciones, el café nos lo hemos tenido que tomar aquí. Tú más guapa, o sea, sí. Dilo, que sí, lo sepa. No, es verdad. No, es broma. No sé cómo lo consigues. Es broma. Porque mira que era difícil. 3 semanas. Sí. Yo para empezar quisiera decir una cosa, por no remontarme al pasado, a cualquier otra emisora, simplemente a esta. En 6 años, la emisora lleva 6 años, yo no es que haya faltado a un solo programa, es que no he llegado tarde a ninguno. Ninguna. Y además ya no solo en esta emisora, ya lo digo yo por si en ti quedaba... Lo digo yo, es que no has faltado nunca a trabajar en 30 años, ¿Nunca? ¿no? Y seguro que he tenido porque fiebre. Porque eso te lo he escuchado decir muchos días. Y he ido a trabajar con 39 de fiebre y con lo cual, o sea, yo lo primero que quiero decir es algo que es tan obvio y que sabe todo el mundo, que esto no es ninguna broma, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que el programa de hoy puede ser muy didáctico, nos puede aportar mucho, porque vamos a ofrecer testimonios reales que han superado el coronavirus en primera persona, y ya no solo creo que puede ser interesante los diferentes niveles en función de la carga viral que habéis tenido cada uno, los síntomas que habéis tenido. A mí me interesa mucho saber que los estados emocionales por los que habéis pasado, porque intento ponerme en vuestro lugar, y en primer lugar imagino, y si quieres empiezo a preguntarte ya,
Pues incluso la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para contagiarme? Porque a mí, y ahora no sé si también has tenido sentimiento de culpa, de ay, a ver si he contagiado yo a otros, te has sentido bicho raro, no quiero que me miren mal. Yo no sé si todas estas preguntas, que no tenéis culpa de nada, que esto es algo mundial. Pero estás haciendo, yo creo, la pregunta por la que pasamos todos. Bueno, antes de si has tenido más miedo por los demás que por ti, si has llegado a temer por tu vida, yo creo que esto irá más, yo estoy bien, pero de repente puedo empeorar. Imagino que estarías en tensión todo el día. Te lo voy a contar. Voy a intentar hacerlo breve, pero desde el principio, porque yo creo que con el respecto a ese sentimiento emocional has dado en la clave, ¿no? Pero antes de empezar con nuestros testimonios, yo no quiero olvidarme de gente que este programa va a ser muy optimista, o sea, que todos, y veremos que nuestros compañeros lo han pasado realmente mal, ¿no? Todo pasa, del COVID se pasa. Hay quien no lo ha hecho, hay quien no lo ha superado, y ahora me viene a la cabeza porque lo tenemos muy reciente, a mi compañero, a mi amigo, a esa persona que me ha hecho reír tantísimo en las carreteras de España, en los escenarios. Ese artista que de alguna manera nos acompañó a todos, aunque todos lo unimos a los hermanos Calatrava, porque en los últimos años fue con ellos, pero yo creo que ha sido parte de toda nuestra vida, Nicasio, ¿no? Y que nos dejaba, y en el nombre de Nicasio, a todos los que no lo han podido superar, y sobre todo mandar todo nuestro apoyo, decir que en mis oraciones están todas las noches la gente que lo está pasando ahora y los familiares de la gente que lo está pasando ahora, porque ese aspecto duro emocional, la gente que te quiere lo sufre de otra manera, pero es como cuando hay una depresión en casa, ¿no? Desde luego el depresivo tiene que estar tratado y cuidado, pero el cuidador es terrible, y en este caso además el cuidador no puede estar cogiendo de la mano del enfermo, ¿no? Bueno, yo me empiezo a encontrar mal un jueves por la noche y te llamo a ti un viernes y te digo, Vicente, no puedo ir el sábado al programa. ¿Y cómo me encuentro? Pues no es nada alarmante, pero sí es algo que no me ha sucedido, como tú bien decías, en 30 años. Yo he ido a trabajar con 39 de fiebre. Es algo que te imposibilita. Y además te lo digo así, me es imposible ir a trabajar. Vuelvo a decir, no es nada alarmante. Además, en mi caso, yo no he tenido fiebre, yo no he tenido tos, con lo que no me ha faltado la respiración, que sería lo más alarmante, ¿no? En mi caso, yo he tenido lo que llaman síntomas leves, que creo que de leves tienen poco. ¿Tú al principio pensabas que era un catarro o Claro, gripe? yo pensaba que era un catarro. Además, veníamos de unos días que había sido una ola de frío terrible, yo me había chopado, me había mojado. Pero claro, cuando transcurre ese fin, siempre tienes en tu duda, dices, me quedo en mi casa y no salgo y que no venga nadie, por si acaso. Pero yo convencida de esto es una gripe. El primer sábado que no vienes simplemente pensando que era una gripe, sí, pensando sí. que era un constipado normal. Lo que pasa es que aquello tomó un cariz. Ya te digo que mis síntomas son un dolor de cabeza 24 horas al día. Y sobre todo un cansancio que te impide andar 3 metros. O sea, es que es muy difícil de explicar lo que sientes. Sabes que tienes algo dentro que te está comiendo y que tú en la vida has sentido eso. El lunes me encuentro ya muy mal y mi médico me manda al hospital. ¿Tu médico de cabecera? Ay, yo quiero decir todo esto, a todo esto, que yo lo hago todo a través de la sanidad privada. Que quizá aquí encontraremos diferencias. Y que lo que voy a decir, bueno o malo, de la sanidad, en todo momento es la sanidad privada, ¿no? Sí, mi médico me manda al hospital, en el hospital me tratan genial. Lo digo por comparación con otros compañeros que luego hablarán y esa saturación que hay en los hospitales, ¿no? Yo no, a mí me atienden inmediatamente, me hacen de todo, analíticas, placas de pulmones, por supuesto la PCR, todo. Y salgo del hospital con una PCR positiva, con una tranquilidad de que mis pulmones estaban bien. Entonces eso te da tranquilidad de decir, bueno, pues esto hay que pasarlo, hay que comérselo y ya está, pero yo estoy bien, es pasar un COVID como lo pasa a todo esto. Pero en el hospital ellos te dicen que has dado positivo, pero que no consideran que no hay que ingresarte, que lo puedes pasar en tu casa. Exactamente, en el hospital me dicen
de 10 a 14 días en tu casa. O sea, ni siquiera te dicen el tiempo que tú debes estar en tu casa. A mí me dan un poco a elegir, entre 10 y 14 días en mi casa. Pero bueno, desde el inicio de los síntomas, digo yo, desde el positivo. Bueno, pues mira un poquito de cada. O sea, ahí es donde yo, no quería empezar por ahí, pero es donde empiezo a sentir esa inseguridad, ¿no? Te vas a casa y a partir de ese lunes es cuando yo paso 3 días terribles, de verdad, terribles. Si me preguntas, los síntomas son muy difíciles. Bueno, están los síntomas como perder el olfato. Yo eso me lo tomo hasta risa, ¿no? Pues algún día me vendrá, pero es muy curioso. O sea, es una sensación lo de no leer nada. ¿No lo tienes aún? No, pero fíjate, es una cosa graciosa, ¿no? Porque todo lo gracioso, todo lo malo tiene algo bueno. Yo perdí el olfato completamente. Pues hay un limpiador de suelos, que no voy a decir la marca, de pino, que era lo único que yo conseguía oler, ni lejía, ni vinagre. Y yo llevaba, durante mi cuarentena, con mi pijama y mi batín, esa botella. Era como ferrarme a no va todo del todo mal. Por tener un olor. Con mi botella de fregar el suelo. También perdí ese olor, ¿no? Bueno, yo me voy a casa, ese mismo lunes es cuando empiezo a encontrarme realmente mal, o sea, muy mal. Una sensación de... Mira, le voy a explicar cómo fue, porque para qué le voy a dar vueltas, ¿no? Tú dices, me estoy haciendo pipí y yo no llego al servicio. No puedo ir al servicio, o sea, no puedo. Y de mi habitación al servicio hay 2 o 3 metros. No puedo. Yo ahí empiezo a... bueno, cuando yo vuelvo del hospital a mí me dicen entre 10 y 14 días te vas a la calle. ¿Y tenías una medicación? Me mandan antibióticos, me mandan paracetamol y Peptox. Esas son las 3 cosas que a mí me mandan. Lo veo bastante equiparable a una gripe, la medicación que dan. Bueno, la médica me dice Lo veo yo desde fuera, yo no... que el antibiótico no tiene nada que ver con el COVID, pero sí que se puede a veces unir al COVID una infección bacteriana y que para evitarnos y curarnos en salud, pues me da también antibiótico. Eso es lo que ella me dice, ¿no? Porque tenía también la garganta un poco roja y tal. Me dicen que yo debo comunicarlo, nada más volver al hospital, además me dan un papel, al servicio de sanidad, con un número de teléfono. Digo, pues yo pensaba que lo comunicabais vosotros. No, eres tú la que tienes que llamar. Claro, porque yo estoy en un privado y debo de llamar a servicios sanitarios y comunicar que tengo COVID. En servicios sanitarios me dijeron que yo no tengo que comunicar absolutamente nada. Aquí es donde yo empiezo a ver problemas. Quiero decir, yo no contabilizo como enferma de COVID. A mí nadie sabe que tengo COVID. Por eso ahora empiezo a fiarme tampoco de esos números y esos datos que nos dan, ¿no? Sí, me cogen el teléfono y me dicen qué le ha pasado, le cuento lo que ha pasado y no, pues usted no nos tiene que decir aquí nada. Digo, bueno, yo es que no tengo ni intención de contar a la gente, llamarle, decirle que tengo COVID, ni nada por el estilo. Es que me han dicho que lo haga, que ustedes necesitan los datos. No se preocupe. Vale, pues no me preocupo. No tengo rastreadores tampoco. A mí nadie me pregunta por un contacto cercano. Soy yo la que llamo a la gente, porque ahí viene lo que tú decías, ¿no? Ese miedo de a quién puedo haber infectado. O sea, es terrible que encima te sientes culpable. Es terrible, o sea, terrible ese sentimiento. Esas personas que son con las que yo he estado y puedo haber infectado, llaman por teléfono y siguen un protocolo. Y el protocolo les dice que no tienen que hacer absolutamente nada. Que si hace más de 4 días, como yo me había metido en mi casa el jueves, ya habían pasado los 4 días que estuvieron conmigo, no tienen síntomas, vida normal. Claro, no, vida normal no, la gente se asusta. Entonces, la mayoría de ellos se tienen que hacer una PCR pagando y en muchos casos, aquí en la emisora, voluntariamente hacer un aislamiento. Un aislamiento por el que no se va a percibir baja porque lo has hecho tú porque te da la gana. Entonces, ni yo contabilizo como enferma de COVID. Esto suena un poco a denuncia que quiero hacer, pero créeme, Vicente, que lo siento necesario el decirlo. Ni hay rastreadores. Yo jamás recibí una llamada de rastreadores, ni a la gente que es ella la que se preocupa diciéndole a su médico es que he estado con un positivo, le hacen una PCR. O sea, no se hacen esas PCRs que se están diciendo. Bueno, y vuelvo al momento. El lunes, que es cuando yo realmente lo paso mal, lunes, martes y miércoles, hay una de las noches que
que yo no sé si me estoy muriendo o eso es normal. Yo no lo sé. A mí me hubiera gustado a lo largo de este tiempo tener un médico, yo qué sé, que te mire la garganta, que te ausculte, no lo sé, o que me dijera, aguántate, esto es normal. Esa noche yo me paso llamando a servicios sanitarios, o sea, horas. Y a mí no me atendieron jamás la llamada. Entonces ahí pasas mucho miedo. Mira, te voy a contar una tontería y es una anécdota. Yo he dormido toda mi cuarentena con la puerta abierta. Yo que soy miedosa y de darle 4 vueltas a la llave. Por circunstancia de la vida, mi hijo cada uno estaba en una punta, no teníamos llaves y yo decía, si yo me muero, entre que tiran la puerta abajo, es imposible. Pero es que no te atendía absolutamente nadie. Y bueno, después de esto ya me empiezo a encontrar mejor. Yo estuve viendo antes de ayer el programa de Pablo Motos y Pablo Motos contaba su experiencia de ser una persona totalmente asintomática. Pero sin embargo habló de algo muy importante que yo creo que no se ha dicho demasiado sobre ello, que es el aspecto psicológico, la ansiedad y la depresión. Es terrible. Luego yo he estado leyendo y como secuelas, que las secuelas duran, yo he estado mucho tiempo ya estando bien, cansada, con un agotamiento, además un agotamiento que no se puede explicar. No es un agotamiento de esos de que estoy 2 días trabajando, 2 días de fiesta, que cansada estoy. Y el olfato no me ha vuelto, ¿no? Pues en el 80% queda ansiedad y depresión. Pablo contaba que es lo único que él experimentó y yo también, después de esos días. Pero ahora viene lo gordo. A mí me habían dicho entre 10 y 14 días. Pues yo digo, pues 14, ¿no? Y a los 14 llamo yo a mi médico. Te vuelvo a decir que como es privado, soy yo la que llamo. Y él me dice, pues creo que no sé si era jueves o viernes cuando le llamo y me dice, mira, aguanta estos días más en casa y ya está. Y me voy a la calle, así sin más. O sea, es que es, Vicente, o sea, es que yo me cruzo en la calle con gente, es que yo ahora estoy aquí en una emisora contigo. Es que no entiendo que a los que hemos estado en casa, como es mi caso, en el hospital ingresados, en la UCI, como vamos a escuchar casos aquí, nos digan que a los 10 días tú puedes salir a la calle sin hacerte un PCR. Yo no puedo. Yo ahí siento miedo, siento pánico. O sea, el miedo que pasas primero por ti mientras que estás enfermo, lo pasas después por los demás. ¿Y entonces qué hago? Pues como creo que hemos hecho todos, No sé si habrán testimonios que cuenten, porque mira que intenté yo que me hicieran un PCR, imposible. Pues vas tú a pagártelo. Vas tú a pagarte tu PCR. Que en mi caso puedo, pero bueno, pues mira, tengo unos vecinos que los 4 se han contagiado y les han dado el alta y digo, ¿no os hacéis PCR? Y dice, pues no puedo gastarme 500 y pico euros, porque cada PCR son 130 euros, Y poco más, y ya han pasado los 14 días, más los 4 o 5 que me hace esperar el médico, son 20, más el PCR y lo de antígenos, que también me lo hago y tarda 3 días en recibir, pues eso, 23 días en casa. Tomaste la decisión de no decírselo a tus hijos. Tomé quizá la mala decisión. Sí, porque ellos Cristian estaba terminando ingeniería, que por cierto os cuento que le quedan las prácticas, pero ya es ingeniero. Estaba con los exámenes finales. Edu estaba en Tarragona. Acababa de pasar el COVID. Luego también podemos hablar con él, si quieres, y que te cuente su experiencia, que es como la vía, evidentemente más leve, ¿no? 20 años son 20 años. Y yo digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay, no? Y es más... ¿Ni a tu madre? A mi madre sí. A tu madre sí. Y mi madre me dejaba eso... Mi madre me dejaba en la puerta de casa la comida. Yo tengo que dar las gracias a tanta gente, Vicente. No he tenido mi casa más llena de comida en la vida. Yo decía, por favor, no me traigáis más comida, ¿no? Y a los oyentes, claro, por supuesto, que han estado todos hablándome, algunos he contestado, otros no. Cada mensaje era un abrazo y un beso que tanto necesitábamos, ¿no? Pido perdón también, porque igual que con nuestro compañero Tony, desde el principio tú contaste, yo tardé en contarlo precisamente porque te pedí ese favor. Te pedí, no digas nada, Vicente, porque no quiero que lo sepan mis hijos. Y es por ello que tú, en un principio,
Dices, Ana Mar no se encuentra bien, no viene, pero no digo tengo COVID. Digo que quizá tomé mal la decisión, porque cuando ya lo conté, Cristian me dijo, no me voy a enfadar, te voy a perdonar, porque esto necesita perdonar, pero somos una familia y yo tengo todo el derecho del mundo a saber qué le pasa a mi madre. No lo vuelvas a hacer. Ya está. Aquella noche de lunes que te encontrabas tan mal, ¿no? ¿Tuviste un amago de ir al hospital o dijiste, me quedo en casa y que sea lo que sea? ¿Cómo iba al hospital, Vicente? Sí, claro, yo quería ir al hospital. Yo quería o que viniera un médico, o que un médico me hablara, o que viniera una ambulancia. Pero ¿cómo iba yo al hospital? Yo no tenía fuerzas. Yo no podía ir al hospital. Y no podía llamar a nadie a que me llevara. ¿Cómo iba yo al hospital? No sé, sí, te podía haber llamado a ti. Sí, lo sé. Y vamos con las ventanillas bajadas, lo que fuera. Pero volvemos a ese sentimiento erróneo que tú me decías al principio, que te he dicho, esa es la pregunta, de que yo no quería que nadie estuviera a mi lado. O sea, se llega a ver si doy en el... ¿Llegas a preferir porque tú no sabes lo que te está pasando, esto es nuevo en la humanidad, y no sabemos, y hay personas que vemos que en cuestión de horas se han ido, y otras que afortunadamente la inmensa mayoría lo pasan, ¿no? Pero yo con lo mal enfermo que hubiera sido, yo pienso, tú hubieras preferido en un momento dado, llegas a plantearte la posibilidad de empeorar muchísimo o quién sabe hasta morir, antes que llamar a otra persona por un posible contagio. Bueno, yo quiero decir, no quiero decirlo tan exagerado, porque evidentemente yo sabía que estaba bien. Quiero decir, yo venía de un hospital donde me habían hecho todas las pruebas. Lo que pasa es que también piensas, de un día a otro puedes empeorar. Yo ya tenía en mi cabeza el pensar, quizá esto sea normal, voy a aguantar todo lo que pueda, y si no, llamo un Cabify. Había pensado en un Cabify. Es que hay una cosa que quería decir y se me había olvidado. Ante esa indefensión que sientes, yo un poco estoy haciendo una denuncia sobre que te sientes solo, no te sientes atendido, sobre que no se hacen los PCRs que se deben, sobre que no se hacen no hay rastreadores, sobre que la gente a los 10 días se va a la calle sin otra prueba. Que sí, que puede ser que en este momento tengan razón y que a los 10 días no se contagien, o puede ser que no. Yo qué sé. Bueno, yo te he dicho que estuve 23 días. 3 días antes yo tengo una recaída, porque el COVID, y ahora lo veremos, es eso lo que tiene, unas bajadas y unas subidas. Paso un día malísimo, malísimo. Y a partir de ahí, a mí me dio una ansiedad que no se me ha ido, porque fue solo un día, no pasó nada, no tiene importancia. Pero yo es que no voy a encontrar un sinónimo parecido al de me acojoné, lo tengo que decir ese, pensando, Dios, que tengo que volver a pasar todo, ¿no? No fue así, ni mucho menos. Pero es miedo, es sentirte con miedo. Y vuelvo a insistir, yo desde la parte leve, yo he respirado siempre bien, yo no he tenido fiebre, yo no he tosido. Yo, se lo decía el otro día a Abel, yo todos los años, con las gripes, que además yo soy fumadora, y tú también lo has vivido, me dan unas toses que tenemos a veces que silenciar, porque a mí me afecta enseguida la tos, y me tiro un mes tosiendo, horrible. Yo no he tosido ni una sola vez. ¿Y ahora cómo estás? Ahora estoy muy bien. Estaba muy asustada, porque notaba ese cansancio que te digo. Más que asustada, te da rabia, piensas cuánto tiempo puede durar esto, o piensas, ¿y si esto ahora es para siempre? Pero no, en mi caso no es así. En mi caso estoy muy bien. Día a día eso se ha ido yendo y ahora estoy fenomenalmente bien. Ahora me queda lo del olfato, que bueno, que no sé si sabes que para los enfermos de COVID se van a unas clínicas donde se aprende otra vez a oler. No lo sabía. Sí, pero bueno, yo personalmente no voy a ir. De momento puedo vivir sin olfato. No he perdido el gusto, porque eso tiene que ser más terrible. Sí. ¿Y la sensación ahora que tienes cuando vas por la calle? Porque teóricamente tú ahora estás reforzada, ¿no? Tienes anticuerpos y no contagias, ¿no?
no sé, lo típico que se piensa de que ahora valoras más el sol y los pájaros, no sé. Pero siguen esas dudas y esas incertidumbres que tenemos todos. Antes de entrar en antena te lo decía, vale, te dicen, porque aparte de... vuelvo a decir, Pablo Motos, es que yo me sentía, cuando yo fui a hacerme la PCR, porque está la PCR, la de antígenos, la lisa, la PCR de los trombos, la tal, digo, no es que vengas tú a pagarte tus pruebas, es que además tienes que estudiar medicina, o sea, te tienes que meter en Internet y decidir qué pruebas es la que te haces, a través de Internet y ya está. Entonces, yo aparte de la PCR, digo, me hago cuando termino, me hago una ELISA de antígenos y en ella pues me sale que no tengo el COVID, pero que sí que he generado anticuerpos. Eso es una alegría muy grande, es lo que espera todo el mundo. Pues bueno, además de que no contagio, es que es muy difícil o imposible, yo qué sé, el médico me dice, no hay vacuna más fuerte que la propia enfermedad. Pero antes de empezar te decía, yo qué sé, Vicente, si es que no me creo nada, es que yo no lo sé. Si esto es verdad, otra cepa te puede infectar, otra... Yo la sensación que tengo es de no se puede vivir con miedo, porque vivir con miedo no sirve para nada. O sea, vivir con miedo es lo peor, pero sí que tenemos que tener precaución. Sí que tenemos que tener precaución. Y luego lo de respecto a lo emocional, aparte de la ansiedad que yo he pasado y días llorando, yo tengo una sensación extrañísima, creo que a ti te la comento un día por teléfono, de ira dentro de mí y de coraje. Yo en mi vida he tenido ira dentro de mi cuerpo, nunca. Bueno, yo puedo tener una pelea y en esa pelea ponerme rabiosa, pero esa ira que entendemos todos, yo tenía ira dentro de mí, que además yo la veía como un animalito que me podía comer por dentro, ¿no? Y decía, tengo que sacar esto. Y lo curioso, es que tú lo sabes, siempre digo tú lo sabes porque creo que tú explicas las cosas también, que si en algo no me explico yo, puedes hablar conmigo. Que políticamente, no es que ni mucho menos me la ha traído todo al pairo, pero que no me enerva excesivamente, que he sido más bien comprensiva con unos y con otros. Che, que me entró una ira con los políticos, un enfado. Sí, sí. Sí, sí. Así fue. Sí, sí. Y nada, y el día que puse mi publicación en Facebook, que me pinté y me arreglé y jolín, que te miras al espejo y dices, eres tú. Eres tú. Y ahora mucho miedo por mis padres. Pues yo creo que como el que tenemos todos. Esto no lo digo ahora porque haya pasado el COVID, yo lo llevo diciendo desde el primer día. Yo creo que lo más terrible que ha pasado en esta pandemia, en lo que más, te iba a decir animales, no, pero los animales no son así, en lo que más asquerosos hemos sido es en el trato que hemos dado a nuestros mayores. Son cosas tan terribles las que están pasando, aparte de las naturales, por el propio virus, ¿no? Que no es lo mismo que a ti te quiten 1 año o 2 años de tu vida. Bueno, pues ya después los aprovecho el doble. Que se lo quiten a una persona de 70 y pico, 80 años. Les han quitado los abrazos de sus nietos, los besos de sus hijos. Les han quitado a una persona que el médico les decía, vete a hacer cosas todos los días para que el cuerpo no se te atrofie. Les han quitado eso. Les han quitado reunirse con los amigos, con las amigas, a jugar a la brisca y agilizar su cabeza. Pues contando 10 y me llevo 20. Eso el virus. Pero políticamente, o sea, alguien tendrá responsabilidad en esto. Y en ese alguien me incluyo, nos incluimos como sociedad. Lo que ha pasado en esas residencias, a quien corresponda, y si nos corresponde a nosotros, que hijos de la gran puta hemos sido con nuestros mayores. Ahí no hay otra palabra. ¿Y cómo lo seguimos siendo? ¿Y cómo lo seguimos siendo? Y en esa responsabilidad que todos tenemos, que la tengo yo, y que buscas dónde está mi foco de contagio, y que acepto mi responsabilidad porque donde estuviera algo haría mal, por primera vez voy a hablar de política, Vicente, y no de política, te lo juro, no de política, que me da igual los que estén, los que vuelvan a estar, los que tal. En esa responsabilidad que escucho a Mónica Oltra desde la cama decir que la culpa la tenemos nosotros porque nos hemos portado mal en Navidades. Culpa que acepto. Si tú me lo dices, tú sabrás más que yo. A continuación da las cifras. Y de esas cifras de infectados, hay 15.000 ancianos en residencias. Y de esos 15.000, hay 5.000 en Valencia, 1/3. ¿Cómo se puede tener la cara tan dura?
de decir que yo tengo la culpa y no buscar responsabilidades propias en unas residencias donde estamos en una tercera ola, quiero decir, ha pasado una primera ola donde ya han muerto mucha gente mayor, ¿eh? ¿Ves? Ahí es el coraje que te digo que me salía. Ahí es esa ira que yo no he tenido nunca, Vicente, nunca. Pero lo estabas viendo y decías, no puede ser, o sea, no se puede dormir tranquilo diciendo esto, no se puede dormir tranquilo. Es lo que más asco me da, lo que acabas de decir, esto último. Es que no se puede dormir tranquilo. No se puede, porque si yo no duermo tranquila pensando a esas 3 personas con las que pueda haber estado más de un cuarto de hora sin mascarilla, ¿cómo tú puedes decir eso y a continuación dar esas cifras? Y haber dicho que tenemos nosotros la culpa, que repito, culpa que acepto, que todos nos tenemos que concienciar más, que esto no va de broma, que nos relajamos todos, que nos quitamos la mascarilla, que hacemos cosas fatal. Vale. Y digo acepto por decir acepto pulpo, ¿eh? Porque, sinceramente, la gente que está a mi alrededor ni hace fiestas privadas ni botellones. Pero acepto. Pero a continuación das los datos y dices eso. ¿Y vas a dormir? Con la humanidad ya no te digo vas a dimitir, o sea, vas a dormir. No, es verdad, yo muchas veces lo he dicho. Y digo, solamente escuchar a un político hablar como acabas de hablar tú, que ese político acepte que él tiene algo de culpa, la que le toque, como has dicho, es que ni ese mínimo estamos escuchando. Siempre es eludir. Es más, sacan pecho. A mí es lo que más asco me da de todo. A mí mucho. Y mira, y por terminar de confesar y que estoy enfadada con todos, bueno, es que de cada uno te contaría una cosa que me indignaba y me entraba esa ira, ¿no? Estoy hablando de mí, de Ana Mar Vila, que es de izquierdas. Y no tiene nada que ver esto, con ser de izquierdas o derechas. Que yo me moriré siendo de izquierdas, con mis ideas de izquierdas. Pero que el otro día cuando colgaba una publicación en Facebook, un amigo común, además, me decía, esto no me lo esperaba de ti. Pero ¿cómo se puede ser tan necio? O sea, ¿qué más da del partido que seas? Los que están son estos. Si hubieran estado los otros, lo hubieran hecho mejor o peor, no lo sé. Pero veo tan poca empatía, o sea, les importamos tan poco, lo hacen tan a la chula, desde el momento en que el presidente de un país se va de vacaciones en medio de una pandemia. A partir de ahí empiezan a suceder cosas que de verdad que somos muy buenos. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de aguantar, porque no lo entiendo, no lo entiendo. Bienvenida a la radio. Contigo soy feliz, Vicente. Feliz Día Mundial de la Radio, Ana Mar. Madre mía, vamos a mandar un beso muy fuerte a nuestra compañera, amiga, queridísima Geles, a Pablo Amores, que hoy tendrían que estar aquí. Hoy estaba anunciado desde hace meses, ¿verdad? ¿Cuántos meses hará? ¿Unos cuantos? Unos cuantos que dijimos, el día 13 nos juntaremos todos, como hicimos aquel día, y hablaremos con diferentes compañeros y pesos pesados de la radio. ¿Cómo es esta radio? De todos, sin discriminar emisoras, de la SER, de Onda Cero, de Cadena COPE, todos entran a través del teléfono, estaremos 4 personas aquí en el estudio. Bueno, no ha podido ser ahora. Como decía al principio de esta explicación larga y como me he enrollado que he dicho, todo pasará, lo haremos. La radio. Vamos a hablar hoy de cuarentenas. Tú también haces tu cuarentena. Aunque no tengas COVID, haces tu cuarentena. Pero es que la radio es un paracetamol. En esos momentos la radio es un paracetamol. Y la radio lo es en todo, ¿no? Y qué felices poder felicitar el Día de la Radio y estar haciendo radio, ¿no? Felicidades a todos los compañeros, a todas las emisoras, a todos los oyentes. Y yo lo he colgado varias veces, lo he dicho en comentarios que te he puesto a ti, en las redes sociales o en tal. Es que tú eres radio, Vicente. O sea, a ti ya no hay que... De verdad que te veo así, o sea, a ti no hay que felicitarte como locutor. Es que te juro que yo te veo a ti radio
tú, todo. Cada poro tuyo, cada trozo de tu piel es radio. Felicidades, Vicente. ¿Y tú qué acabas de hacer en los últimos minutos? Radio en estado puro. La radio que a mí me gusta y en la que quiero fijarme. Así que enhorabuena. Enhorabuena, Vicente. Y gracias porque todos ahora voy a hablar un poco en nombre de todos mis compañeros. Madre mía, qué compañeros. Es que estamos haciendo una radio tan bestial. O sea, es que se han añadido nuevos colaboradores, nuevos programas. Bueno, felicidades. Empieza por todas las otras radios, por supuesto, pero especialmente a los nuestros, que no voy a decir porque son muchísimos y con lo desastre que soy yo, se me olvida el que más me importa, seguro, ¿no? Pero todos estamos aquí porque tú nos estás dejando cumplir nuestros sueños. Esto es un sueño, esto es un juego, ¿eh? Así que, bueno, yo lo explico así. Si quieres escuchamos a Diango, que es el que mejor lo explica.